Buenos días, hermanos. Amén. Nos saludamos cordialmente en nombre de nuestro Señor Jesús. Igualmente saludamos a las personas que nos ven por este medio. Cordialmente saludamos a cada uno de ustedes para que este día sea un día muy bonito, un día domingo, día del Señor, que sea bendecido por él. Amén. 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 Agradecemos a nuestro Dios por este instante precioso en el cual podemos estar todos los hermanos juntos en armonía. En cada lugar que esté siendo predicada la palabra, todos los hermanos juntos estarán gozosos, alabando y aprendiendo más de Él. Tu familiar, amigo, que no conoces al Señor todavía, que no has tenido un encuentro personal con el Señor Jesús, lo tienes tiempo de hacerlo. Él dice, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, yo os haré descansar. Además dice una cosa muy importante, Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar a Dios Padre si no es por Él, por ese sacrificio que hizo en la cruz, por ti, por mí, por toda la humanidad. Amén. 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 Cristo está vivo y llama. ¿Para qué? Para que tú te unas a Él, para que tú puedas descansar en Él, para que tú puedas refugiarte en Él en los momentos de dificultad. Los que somos sus hijos lo sabemos, podemos hacerlo. Cuanto más oscuro esté el panorama, la luz del Señor nos ayudará. Amén. Amén. Pues vamos a entonar en esta mañana. La primera alabanza dice, dulce refugio. ¿Quién es ese dulce refugio? Pues nuestro Señor Jesucristo. ¿Nos acompaña? Hay unos brazos de amor que en esta noche están abiertos para ti. Son los brazos del dulce amor del Señor. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Vengo a refugiarme en tu presencia. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta,
Cristo el Salvador, el que habita bajo las alas del Omnipotente, no temerá mal alguno. En su presencia, paz y seguridad. Vengo a reposar en Él, es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Jesucristo el Salvador, es Jesucristo el Salvador. Muy buenos días, hermanos. Amén. La Iglesia Bautista Emanuel Chupaca los saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y también saludamos a nuestros seguidores en redes sociales. La prédica de esta mañana, de este domingo, titula Morando bajo la sombra del Omnipotente. Sabemos muy bien, hermanos, que en este momento actual vivimos en tiempos de incertidumbre, donde de repente la preocupación, el temor o la inseguridad se han vuelto parte del día a día. Sin embargo, Dios nos ofrece un refugio inquebrantable. Este refugio es su propia presencia. Vamos a revisar en esta mañana el Salmo 91 y vamos a ver que no es solamente un hermoso poema, sino una promesa viva para aquellos que han decidido habitar bajo el abrigo del Altísimo. Hoy vamos a meditar qué significa justamente eso, morar bajo la sombra del Omnipotente. Y vamos a ver que no se trata de una visita ocasional, un lugar donde podamos refugiarnos solamente cuando estamos en medio de algún problema, sino una vida de comunión constante con el Señor. Vamos a ver cómo esa verdad que nos está narrando la palabra de Dios puede transformar nuestra manera de vivir, confiar y de enfrentar cualquier adversidad. Vamos a ver una historia como una ilustración. Un día caluroso de verano, un niño caminaba junto a su padre por un camino rural. El sol caía con mucha fuerza, hacía bastante calor, y no había una sombra tan cercana. El niño estaba sudando, estaba cansado, agotado, y empezaba a quejarse. Entonces el padre lo tomó de la mano y vieron que a cierta distancia allí había un árbol, un enorme árbol que extendía sus ramas de manera generosa y brindaba una excelente sombra. La sombra era fresca y el niño suspiró aliviado, ya más aliviado luego del calor extenuante. Sentados allí, el padre le dijo al niño: «Hijo, este árbol no quitó el calor del día, pero sí te protegió de sus efectos». Así es cuando moramos bajo la sombra de Dios. Muchos creen o piensan que estar bajo la sombra del Omnipotente, es decir, bajo el cuidado de Dios, significa que nunca vamos a pasar por problemas, pero esto no es así. La sombra no siempre elimina el calor. Tú puedes estar bajo un árbol resguardado por la sombra, pero ahí afuera el calor sigue existiendo. Lo que pasa es que cuando tú estás bajo la protección de ese árbol, estás protegido del sol o del calor del sol, pero el calor sigue allí. El peligro en tu vida puede seguir presente, pero
bajo la cobertura de Dios, vamos a encontrar descanso, dirección y paz. Y la clave no está solamente en buscar esa sombra cuando el sol se vuelve insoportable, es decir, cuando tienes problemas, sino la palabra dice que debemos morar o vivir allí bajo la sombra de Dios. Es decir, que la presencia del Padre Celestial debe ser nuestro hogar permanente. Como este niño que fue guiado a un lugar tranquilo y seguro, guiado por su Padre, así Dios quiere llevarnos también a su sombra para refrescar nuestra alma y renovar nuestra esperanza. Morar bajo la sombra del Altísimo, entonces, no es una visita ocasional, solamente donde recurramos cuando atravesemos momentos difíciles, sino debe ser una decisión diaria de permanecer en Él, confiando en su poder, en su amor y en su fidelidad eterna. ¿Podemos tomar todo tipo de protección para protegernos de cualquier mal? Pero por más que tú quieras de repente protegerte del mal con los recursos que tú tienes, va a ser insuficiente, porque nosotros vamos a necesitar el poder de Dios para tener un resguardo seguro. Acudir a la fuente de protección, a nuestro Dios altísimo y omnipotente. Vemos entonces que es imposible protegernos a nosotros mismos de todos los males que existen en el mundo. Nuestra protección real es Dios, el omnipotente, su presencia, su sombra, su cuidado, su abrigo. Fuera de Él estamos desprotegidos. Y vamos a ver cómo el Salmo 91 nos enseña esos principios. Nos da promesas de protección, de provisión, liberación, cobertura, largura de días, y para los que deciden aceptar a Cristo como Señor y Salvador, va a ser también fuente de salvación. Entonces, ahora vamos a aprender algunas lecciones a partir del Salmo 91. La primera lección que quiero compartir con ustedes es la siguiente. El Señor es tu castillo. Hermanos, los invito a leer Salmo 91, versículos del 1 al 2. La palabra nos dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Estos versículos nos están presentando una invitación profunda. ¿Cuál es? No solamente buscar a Dios en momentos de angustia, sino habitar en Él constantemente. La palabra dice allí: el que habita al abrigo del Altísimo. Describe una relación íntima, una comunicación cercana y continua, no una visita ocasional o no ir a Dios solamente de vez en cuando. Y continúa diciendo: morará bajo la sombra del Omnipotente. Y vamos a ver que allí hay una secuencia lógica. Aquí este versículo, o esta parte del versículo que nos dice morará bajo la sombra del Omnipotente, evoca protección, cercanía y descanso en medio del peligro. El salmista también declara aquí con fe: mi esperanza, mi castillo, mi Dios, en quien confiaré. Esta confesión personal revela que el refugio que buscaba aquí David no se trataba de un refugio físico, sino de una persona. ¿Y quién era esa persona? Dios mismo. Allí entonces donde el creyente necesita protección, justamente va a ser en Dios donde va a poder encontrar seguridad absoluta, una paz duradera y una confianza inquebrantable. Ahora la pregunta vendría a ser: ¿quiénes son los que habitan bajo el abrigo del Altísimo? Son los que han recibido a Jesús como Señor y Salvador, es decir, los que han sido hechos hijos de Dios. No son todos los seres humanos. No todos los seres humanos están bajo la cobertura de Dios. Aunque Dios tiene los brazos abiertos para todos y está esperando que todos vayan a su presencia,
esta promesa no es para todos, sino para los hijos de Dios. Ahora vean que la declaración del salmista revela la fe que él tenía en Dios al tener la seguridad que en él podría encontrar un refugio seguro como si fuera un castillo. Esta era una convicción es una convicción que solamente los hijos de Dios, es decir, los escogidos, poseen o tienen. Miren, nos dice aquí esta palabra, y vamos a tener esta conclusión a partir de estos versículos, que quien se acoge al abrigo del Omnipotente puede afirmar con vehemencia o con seguridad de su corazón que Dios es su castillo, en quien va a poner su confianza. Y aquí se nombra uno de los atributos más importantes de Dios. Acá se registra el atributo omnipotente, que significa que Dios todo lo puede, para afirmar que nada puede ser más poderoso que Dios. Y también hace referencia a un castillo. Fíjense todas las imágenes literarias que está utilizando aquí el rey David en este salmo, que es un poema. ¿El castillo qué representa? Un lugar fuerte, seguro y gobernado por un rey. En este caso, este castillo es gobernado por el Señor Jesucristo. Pero en un castillo también pueden encontrar soldados. ¿Y quiénes vendrían a ser los soldados en este castillo? Son los ángeles, que Dios puede mandar incluso para proteger tu vida en un peligro incierto. Allí es donde nosotros podemos encontrar entonces el espíritu de nuestro Señor para refugiarnos en Él. Entonces vemos cómo ese lugar de seguridad que Dios nos está ofreciendo es una protección real, pero tiene condiciones. No es que podemos acceder a ese refugio así nomás. Y miren, aquí es donde se ve la secuencia lógica. ¿Qué nos dice en el Salmo 91 y cómo empieza? El que habita bajo el abrigo del Altísimo. Ese es el primer precepto. Armamos una flechita lógica y dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces allí hay un condicional. Hay condiciones entonces que nosotros tenemos que cumplir para hablar de las promesas que Dios quiere para nosotros y que podamos recibirlas. Esto significa que, si dice aquí la palabra, el que habita bajo el abrigo del Altísimo, significa que primero tenemos que ir al Señor. Primero tenemos que recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y si es así, vamos a morar o vivir bajo la sombra del Omnipotente. Es decir, si primero vas al Señor, vas a tener la protección y las bendiciones por parte del Padre. Pero ¿qué sucede? Muchas veces decimos, Señor, si tú me das esto, yo te sigo. Señor, si tú me das lo otro o si me sanas, yo voy a creer en ti. No funciona así. Primero es la fe, primero es ir al Señor y luego el Señor va a permitir que mores o que vivas bajo su sombra. La segunda lección es la siguiente. El Señor nos libra. Ahora, hermanos, leamos Salmos 91, versículos 3 y 4. La palabra nos dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. En estos versículos, el salmista, es decir, el rey David, va a profundizar en su explicación de la protección divina. Y aquí nos está enseñando que Dios no solamente es un refugio, sino que actúa o que participa activamente como nuestro liberador. Acá la palabra nos está diciendo que nos libra del lazo del cazador, es decir, de las trampas o de los engaños del enemigo, de Satanás, o de la peste destructora, algún tipo de problemas, dificultades que pueden ser de repente inesperadas o incluso incontrolables. Y luego aquí en su versículo está haciendo el uso de una imagen muy importante.
hace la comparación a Dios con un ave que protege a sus crías debajo de sus alas. Así Dios protege a los suyos. Vendríamos a ser nosotros como unos pollitos que estamos siendo protegidos por un ave poderosa cubierta por sus alas. De esa manera nos está protegiendo Dios. Entonces vemos aquí que Dios se preocupa por nosotros. ¿Y qué más nos dice estos versículos? Nos dice que su fidelidad es como un escudo y como una adarga. Es decir, que nos defiende contra posibles amenazas. Y esto no es que nosotros podamos ser librados por nuestra propia fuerza, o por nuestros recursos, o por nuestras capacidades, sino que es la fidelidad de Dios la que nos va a guardar, proteger y cubrir con su amor eterno. Ahora, si tú has visto alguna película o algún dibujo animado o algún documental, más o menos tendrás la idea de cómo actúa o cómo hace sus trampas un cazador. Un cazador de repente se interna en la montaña, va allí en medio de un bosque, coloca sus trampas en lugares estratégicos. Hay varios modelos de trampa. Algunas de ellas consistían en hacer un agujero bastante profundo, cubierto por unas ramas o varas secas. La idea era que el animal, todo inocente, sin darse cuenta por dónde está caminando ese animalito, se acercaba a la trampa, pisaba esas ramas secas que no tenían fuerza, se hundía y quedaba allí el animal en el hueco profundo. Ahora, el animal no moría de inmediato, se quedaba ahí en el hueco. Puede esperar horas o días pasando sed y hambre hasta que el cazador llegaba y lo mataba. Esa es una imagen de la manera en la que Satanás actúa para hacerte caer. Satanás, por medio de cosas del mundo, programas de televisión, diferentes cosas, o incluso utilizando también a las personas que te rodean, va a poner trampas y artimañas para destruirte. Pero bajo la protección del Señor, esas trampas que te va a poner Satanás van a ser inútiles y destruidas, al igual que cualquier otro daño que tú puedes estar atravesando. Satanás es un cazador por naturaleza. Es como un león rugiente que está buscando a quien devorar, a quien tragarse. ¿Cuáles son los elementos que tú puedes utilizar para evitar caer en esas trampas? Lectura de la Biblia, no dejar de congregarte, la oración también es muy importante, una oración en todo momento o lugar para que, en la cual tú puedas pedir al Señor que te libre del lazo del cazador. Aún incluso cuando tú de repente solamente estás yendo al trabajo, al estudio o haciendo cualquier labor cotidiana sin mayor importancia, entre comillas, también en esas situaciones podemos estar expuestos a las artimañas del enemigo. Porque todo lo que está a nuestro alrededor, este mundo, está siendo gobernado por Satanás. Y él quiere ganar ventaja en cualquier situación en la cual tú te encuentres. Pero si tú pones tu confianza en el Señor, Él va a abrir sus alas para protegerte y tú vas a estar debajo de esas alas y vivirás seguro. Entonces, esta expresión que se menciona aquí en este versículo, cuando nos dice que debajo de sus alas estaremos protegidos, es una expresión del cuidado paternal de Dios. Dios nos protege como un padre protege a su hijo. Y en eso tenemos que estar nosotros tranquilos. El Salmo 91 describe también aquí dos palabras y hace mención que Dios se compara con un escudo y con un adarga que nos protegen. ¿Qué cosa es el escudo? Ustedes ya conocen la palabra escudo. Era un instrumento de defensa amplia. Un escudo grande podría cubrir incluso todo el cuerpo de la persona, no solamente, o del guerrero, no solamente su pecho, sino también su cabeza o sus piernas. Si ustedes han visto en películas ambientadas de repente en la época de Roma o de Grecia, ustedes han visto que hay algunos tipos de escudo que eran grandotes, altos. Ese es un escudo propiamente dicho. ¿Y qué representa?
representa una protección completa y constante de Dios frente a los peligros que podemos tener o los problemas que podemos tener en la vida. ¿Y qué cosa es una adarga? Adarga es un escudo más pequeño. A nosotros de repente estamos acostumbrados a decirle a todo tipo de herramienta similar escudo, pero el escudo es el grandote que va desde los pies hasta la cabeza. Adarga es un escudo chiquito, el que han visto de repente en forma más común. Eso es propiamente llamado adarga, un escudo más pequeño, más manejable, usado para defenderse de repente de ataques rápidos o precisos, simbolizando la protección de Dios de manera específica y eficaz en momentos de crisis. Entonces fíjense que Dios nos está usando acá estas imágenes para ver que nos estamos enfrentando a problemas grandes como problemas precisos, y en eso va a estar Dios con su presencia. Juntos entonces estos términos están revelando que Dios nos va a resguardar tanto de amenazas generales como ataques inesperados. ¿Con qué? Con la fidelidad y el poder del Señor. Amén. Tercera lección. El Señor nos alienta. Ahora revisemos, hermanos, Salmos 91, versículos 5 al 6. La palabra dice: no temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Estos versículos nos recuerdan que el temor o el respeto a nuestro Señor es importante. ¿Para qué? Para poder tener a Dios como nuestro protector. La palabra inicia acá en estos versículos diciendo: no temerás el terror nocturno. Habla o hace referencia a los miedos más profundos o invisibles que nos acechan en la oscuridad. Pero no está haciendo referencia a que tengas miedo al fantasma o al cuco cuando está oscuro, sino está hablando de la referencia, hace referencia a la oscuridad cuando tú estás en oscuridad, digamos así, emocional o espiritual. Cuando veas que hay una situación muy difícil y no te deja ver claro tu perspectiva de vida. A eso se refiere. Y luego dice: ni saeta que huele de día. Saeta significa flecha. Estos dos representan tanto lo que menciona del terror nocturno, se refiere a amenazas que tú no lo puedes detectar fácilmente. Y la flecha que huele de día hace referencia a peligros que son, o amenazas o problemas que son más evidentes. Entonces aquí se está mencionando que Dios te está protegiendo. Más adelante también nos dice que nos protege de la peste o enfermedades o destrucción. Entonces, ¿cómo tenemos que actuar aquí? Nos está diciendo que la confianza de Dios nos va a eliminar el miedo a esas amenazas. Pero ojo, te está diciendo, te va a quitar el miedo. No dice que va a quitar la amenaza. Te va a cuidar durante la peste, pero no necesariamente te va a librar de la enfermedad. Puede que sigas sufriendo la enfermedad, puede que estés todavía en problemas, pero Dios te va a dar la fortaleza en el problema, o te va a dar tranquilidad en medio de la enfermedad. En la sombra de Dios nosotros vamos a encontrar seguridad y tranquilidad absoluta, aun cuando enfrentemos situaciones que van a sobrepasar nuestro control o nuestra comprensión. ¿Y por qué hace esta imagen de la oscuridad? Y ya le hemos dicho que no es una oscuridad física, sino puede ser una oscuridad emocional o espiritual. Porque en la oscuridad, de acuerdo a la palabra, es la oportunidad donde se van a manifestar las mayores fuerzas del enemigo. ¿Cuándo Satanás te va a atacar con más fuerza? Cuando estás tú, digamos, fuerte emocional y espiritualmente, va a querer fastidiarte, sí. Pero donde va a ir con todo a tratar de tumbarte es cuando tú estás estresado, deprimido, etc. Estás en oscuridad emocional. O
¿Cuándo has dejado de orar? ¿Has dejado de leer la palabra? ¿O has dejado de congregarte? Oscuridad espiritual. Ahí es donde Satanás te va a atacar más. Es como, digamos, cuando tú estás en una ciudad que es muy insegura, vas por una calle oscura, sabes muy bien que en ese momento tienes más riesgo de algún asalto o de robo. Eso es lógico, ¿sí o no? Y los niños también tienen, por ejemplo, más miedo a la oscuridad. Algunos de los adultos también tienen miedo a la oscuridad. Entonces, vean ahí que es justo cuando estás tú en medio de situación que tienes que llamar a Dios para que te alumbre con una lámpara y pierdas el temor. Él va a estar ahí como un guardián en la noche para que transformes tu ansiedad en paz y en un plácido descanso. Si es así, si nosotros estamos morando bajo la sombra del Altísimo, entonces no vas a tener miedo, no vas a tener terror. El terror o la incomprensión no va a invadir tu corazón, porque Jesús va a estar llenando de seguridad y de amor tu corazón. Así te manden un montón de flechas durante el día, que son un símbolo de las cosas que te pueden pasar. Tú vas a estar tranquilo durante tu labor, porque vas a estar confiando en el Señor. Y así alguna flecha te puede herir en el brazo, tú vas a estar tranquilo, porque sabes que Dios va a estar contigo. Y Dios es capaz pues de resguardarnos a nosotros que somos sus hijos de todos los temores, de todo lo que nos pueda afectar, incluyendo pues problemas, enfermedades, crisis, preocupaciones, separación, dolor, etc. Que son justamente las cosas que se mencionan acá en la figura literaria de pestes, destrucciones, etc. La verdad es que Dios nos va a actuar Él como un escudo protector, porque su palabra es verdad y la verdad es Jesucristo. Lección 4. El Señor nos ayuda en la batalla. Ahora leamos los versículos del 7 al 8. La palabra dice: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. En estos versículos se están resaltando la protección divina en medio de diferentes peligros que podamos atravesar. Aun cuando nuestro alrededor caigan miles, imagina que estás en una batalla, una guerra literal. Estás caminando ahí por la ruta y a tu lado, aunque a un lado hay 1000 muertos. Eso es lo que nos está diciendo acá la representación literaria del Salmo 91. Y al otro lado, 10.000 muertos. Tú como soldado, imaginamos que no estás ni muy entrenado, has sido un reservista, tú todavía ya estás borde de los 40 o 50, no has entrenado, pero como estás en guerra inminente, te han mandado a traer, y has sido más sin entrenamiento, te han mandado al campo de batalla. ¿Cuál sería tu actitud al ver 1000 muertos a un lado y 10.000 muertos al otro? Aterrado, seguro, ¿no es cierto? Pero ¿qué dice la palabra? Aunque a tu costado haya 1000 muertos y al otro costado haya 10.000 muertos, el creyente que vive bajo la sombra del Altísimo va a estar protegido y va a estar tranquilo. La caída de 1000 a tu lado y de 10.000 al otro lado, 1000 a tu diestra y 10.000 a tu siniestro o al lado derecho o izquierdo, no significa que el mal va a desaparecer. Miren, está diciendo aquí la palabra que el salmista es como si estuviera caminando en medio de muertos. No está caminando por un campo tranquilo, verde, con el sol nublado, con los pajaritos cantando, muchas flores como ves en los dibujos animados. No te dice que estás caminando en un lugar tranquilo. Está caminando en un lugar lleno de muerte. Pero aún así van a estar preservados por Dios aquellos que confían en Él en forma especial. Entonces miren cómo esta imagen nos está transmitiendo la idea de que la adversidad que puede estar alrededor nuestro puede ser muy abrumadora, pero la fidelidad de Dios
actúa como un muro que nos va a guardar, nos va a cuidar, te va a fortalecer, te va a dar más ánimo para que tú sigas adelante. Y la palabra más adelante nos dice que estos daños no te van a alcanzar, aunque no implica una inmunidad absoluta, sino una protección o fortaleza divina. Lo repito, y esto siempre lo hemos visto en varios versículos, en otros estudios bíblicos, otras predicaciones, también referidos a Salmos. Dios no promete, nuevamente, Dios no promete, otra vez, Dios no promete ausencia total de problemas, sino que en medio de ellos Él va a ser nuestra fortaleza, nuestro escudo, nuestro refugio, donde tú puedes ir. Esto va a fortalecer la fe del creyente, quien va a permanecer firme sabiendo que, aunque el mundo se desmorone a nuestro alrededor, Dios nos va a mantener tranquilos. Este pasaje también invita a mantener la confianza en el poder y en la fidelidad de nuestro Señor, reconociendo que la batalla espiritual, hermanos, es real. Si tú eres creyente, sabes que la batalla es real. Por ejemplo, tú dirás, pero no, ¿acaso viene un demonio a decirme, a ver, vamos a luchar con espada? Eso no es la batalla espiritual, ¿ah? ¿Cómo es la batalla espiritual? En cosas muy sutiles que de repente hasta ni cuenta te has dado. Pero esa es batalla espiritual. ¿Quieres leer la Biblia? Te llegan como 25 mensajes de texto en tu WhatsApp, por ejemplo. ¿Quieres ver un programa cristiano y mientras estás haciendo zapping ves una novela que no veías hace años y te quedas viendo la novela? ¿Quieres venir a la iglesia temprano? Te da sueño, por ejemplo. O quieres venir a la iglesia y justo viene un familiar tuyo a tu casa y tú dices, no, mejor visito atiendo a mi familiar y no voy a la iglesia. O cosas así. Eso es batalla espiritual. Dios no quiere, pero el enemigo, Satanás, no quiere que tú vengas a la iglesia, no quiere que leas la Biblia, no quiere que ores. Pero ¿cuál es nuestro llamado? Nuestro llamado es a confiar en Él, a dedicar nuestra vida en Él, a refugiarnos en Él, a vivir sin temor en Él, porque en Él encontramos la seguridad que solo la presencia del Altísimo puede darnos. Y vemos cómo a nuestro alrededor, en estas 2 décadas ya que han avanzado en el siglo XXI, que estamos viendo que las crisis van y van en aumento. Hay caos, hay problemas globales, hay enfermedades como la pandemia que hemos atravesado hace unos 4 años, problemas económicos, crisis económicos, guerras, desastres naturales. Las tinieblas están empezando a rodear más y más nuestro mundo. ¿Cuánto tiempo durará todo este escenario? Que tal vez podamos decir que estamos en el principio de dolores. 1 año más, 2 años más, 10, 100, quizás todavía Dios regrese en el año 3000, no sabemos. Puede ser también incluso hoy en la tarde, podría ser. Pero la situación es que el mundo ya nos va a dar para más de un tiempo, de cada un tiempo. Y aquellos que rechacen la gracia de Dios van a estar más expuestos al peligro. Aunque es cierto que nuestro mundo siempre ha estado en crisis. Durante la Edad Media, por ejemplo, ha habido epidemias que literalmente han matado millones, decenas de millones de personas. La peste negra, por ejemplo, fácilmente se ha llevado a unos 100 millones de personas en comparación a un millón de personas del COVID. Y si tú has tenido miedo durante la época del COVID, te digo que el miedo que pudo haber experimentado la humanidad en tiempo del COVID es así. Pero la peste negra en el siglo XIV mató así. Para que se den cuenta que antes hubo tiempos de crisis aún mayores que las que estamos atravesando ahora. Pero aún así nosotros seguimos esperando confiadamente el regreso de Cristo por su iglesia. ¿Pero qué nos queda a nosotros? Bueno, vemos tantas cosas a nuestro alrededor, pero nosotros en medio de esa adversidad debemos confesar la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, y que esa
esa confesión no quede solamente en tu interior, sino también tú compártela con el mundo. Las personas que están a tu alrededor también necesitan de ese amor que Dios, que Cristo te ofreció a ti. Tenemos que ser el reflejo de Él. Porque ¿qué va a pasar? Vamos a ver que muchas personas van a caer o sucumbir a nuestro alrededor. ¿Cuántas personas alrededor tuyo pueden estar enfermas y necesitan de la palabra de Dios? ¿Cuántas personas que están a tu costado? O en tu salón al lado, si tú eres profesor de repente, en el salón del lado, tus alumnos mismos, tu compañero de trabajo. ¿Cuántos pueden estar en depresión? Y si no sabes que de repente en la noche pueden hasta suicidarse. Y no estamos compartiendo la palabra de Dios con ellos. Dios guarda de nosotros, pero también Dios quiere que nosotros guardemos de las otras personas. Para eso nos ha salvado Dios, no para que la salvación quede solamente dentro de nosotros, para que tú solito o egoísta te vayas al cielo y vas a decir chao al otro que está ahí abajo. No. Vamos a la quinta lección. El Señor es tu protector. Vamos ahora a Salmos 91, versículos 9 y 10. La palabra dice: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Estos versículos, notemos aquí, que están resaltando la importancia de elegir y confiar plenamente en Dios. Al hacer esto, el Altísimo, Dios, nuestro refugio, va a protegernos o nos va a dar fortaleza. Y ninguna calamidad o situación adversa te va a derribar. Te podrá alcanzar de repente, pero no te va a derribar. Te podrá afectar, pero no vas a caer del todo. La protección divina es una promesa para quienes lo buscan y permanecen en su presencia, confiando en su poder y amor inquebrantable. Regresemos a la secuencia lógica que vimos en el Salmo 91:1, que dice: el que habita bajo el abrigo del Altísimo, el que lo busca, el que permanece en él, eso significaría el que habita bajo el abrigo del Altísimo. Hacemos la conexión lógica, la segunda preposición, morará bajo la sombra del Altísimo. Será protegido por Dios. Ahora, hay cristianos que, por una u otra razón, no están morando bajo la sombra del Altísimo. ¿Por qué? No vienen a la iglesia, no leen, están en una u otra situación. Entonces, aunque son hijos de Dios, no están en una permanente comunión con Él, no van a poder gozar de la protección completa del Señor. Esta parte entonces nos está dando una declaración importante. Está diciendo que no hay ninguna clase de situación que nos va a afectar hasta el extremo de derrotarnos si ponemos a nuestro Dios como fuerte refugio. ¿Recuerdan ustedes la historia del pueblo judío cuando estaba esclavo en Egipto? El día de la Pascua, ellos colocaron allí, untaron los umbrales de la puerta con la sangre de un cordero, ¿no es cierto? Para evitar que el ángel que vino allí a matar a los primogénitos entrara en la casa de los judíos. La mortandad no ingresó a la casa del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque estaban protegidos. ¿Por qué? Por esa marca del cordero. Tu vida ya ha sido marcada por sangre, por la sangre del Cordero de Dios, de Jesucristo. Es la mejor protección que tú puedes recibir. Ahora, en esta vida, como ya lo mencioné, no vamos a estar libres. Y la palabra no menciona en ningún lado que vamos a estar exentos de enfermedad, de problemas, etc. Pero si ya has sido cubierto por la sangre de Cristo, la peor plaga que te puede afectar, que sería la condenación, esa nunca te va a tocar. ¿Y por qué Dios habría de librarnos? La respuesta está también en estos versículos. Porque Dios es nuestra esperanza. Nuestra esperanza no puede estar en otra persona, en otro hombre.
Tú no puedes depositar la esperanza en tu esposo, en tu esposa, en tu hijo, tu mamá, tu primo, etc. El alcalde, la presidenta, ni nadie va a ser la que te va a ayudar a ti. Muchas veces, ¿qué hacemos? Incluso tomamos malas decisiones para escoger nuestras autoridades y vemos lo que pasa. ¿Por qué? Porque habla bien, porque se ve bonito, etcétera, etcétera. Votamos uno por otro candidato y después está diciendo vacancia, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? ¿Por qué no has confiado en él? A ver, ¿cuántas personas oran antes de votar? ¿Cuántos de ustedes han orado antes de ir a la cabina secreta y marcar tu crucecita o tu aspa ahí encima de la figurita esa que te ha gustado? Seguramente nadie, ni yo. Porque también ya ni había opciones. Lamentablemente. ¿No es cierto? ¿En quién tenemos que confiar entonces cuando tienes alguna situación? Tu primera instancia para confiar es en Dios. Ahora, Dios te puede poner una persona que te ayude. ¿No es cierto? Sí, puede pasar. Pero tú no vas a ir primero a esa persona que piensas que te puede ayudar y diciendo, ayúdame. Primero dile a Dios, ayúdame. Y Él ya va a poner elementos, situaciones, personas para que te ayuden a enfrentar esa situación. Va a hacer que los trámites se muevan de repente para que tú puedas tener tu cita más rápido. O no sé, varias situaciones en que Dios puede mover personas, incluso personas que no creen en Dios, puede Dios moverlas para que te ayuden. Eso va a hacer Dios por sus hijos. Entonces, no podemos confiar ni en el hombre, ni en el dinero, ni siquiera en nuestras propias capacidades. Ni tu inteligencia, que yo sí sé cómo hacer esa situación, no. Sino solamente en Dios. Además, debemos permitir que el Altísimo haga morada en nuestro corazón, es decir, que viva en tu corazón, que el Espíritu Santo viva en plenitud dentro de ti. Pero ¿qué pasa si alguno no pone su confianza en Dios? No va a poder tener todas esas protecciones ni cuidados que Dios quiere darte. La sexta lección. El Señor nos cuida. Veamos ahora Salmos 91, versículos del 11 al 13. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tú no tropieces en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, y hallarás al cachorro del león y el dragón. Dios se puede valer incluso de ángeles para llevar a cabo sus propósitos, incluso para cuidar tu vida. Hace poco vi un video en YouTube, no creo que sea falso, pero se notaba a una persona que estaba llevando una Biblia en su mano, estaba en una pendiente, y de forma inexplicable, él trataba de subir, pero algo lo detenía, y algo lo jaló hacia atrás. No se veía solamente su cuerpo que retrocedía con fuerza hacia atrás. Y justo en ese momento un camión viene, lo han visto también ustedes, un camión viene y se estrella contra la pared, justo donde él estaba parado. Lo mismo me pasó a mí cuando tenía unos 14 años, me acuerdo. Caminaba acá en Huancayo, iba a atravesar una calle. Yo estaba mirando hacia adelante, pero un auto vino en forma imprevista, doblando a velocidad. Justo cuando estaba ya a punto de colocar el pie ya sobre la calzada, o sea, sobre la pista, algo me jaló para atrás. Y el carro pasó a centímetros nomás. Lo mismo me pasó. Fíjese que Dios puede mandar un ángel para que te cuide justo en ese momento. Dios tendrá sus propósitos. O un ángel puede estar ahí contigo dándote tranquilidad de repente cuando estás enfermo. Hay varias formas en cual Dios puede utilizar también a los ángeles para recordarte. Y no estamos inventando acá ni hablando del ángel de la guarda, que eso no existe, sino lo está diciendo aquí la palabra. Y si en la palabra está, eso es verdad. Entonces, Dios puede utilizar a los ángeles para velar por nosotros, de diferentes formas. Y ahora, podemos pedir también nosotros que tener cierto tipo de resguardo. Ahora, no hagamos como otras personas u otras creencias que están elevando oración a los ángeles.
Ustedes conocen, hay una oración famosa que de repente, cuando tú ibas a la iglesia de Roma, te hacían orar cuando eras pequeñito. No la quiero repetir, pero tú ya te acuerdas cuál oración es. Sabemos que no podemos orar a los ángeles, no podemos orar ni a la Virgen ni a los santos. Tenemos que orar al Padre Celestial en el nombre de Jesús por medio del Espíritu Santo que mora en ti. ¿Puedes pedir a Dios que envíe a un ángel para que te cuide? Puede ser, pero no vas a orar a un ángel. Y vemos que aquí la autoridad, ¿quién la tiene entonces? El nombre de Jesús. Él nos puede habilitar para obtener la fortaleza. Y aquí más adelante ustedes han visto que dice que incluso podemos tener la capacidad para poder pisar a un león o el aspid, que es un tipo de serpiente, o al dragón. ¿Ustedes saben qué cosa quiere decir en la Biblia con dragón? No está hablando de ese animalito que parece dinosaurio y que escupe fuego. No, ese no es el dragón. El dragón es el demonio. Si la persona tiene la suficiente fe, incluso tiene la capacidad de ahuyentar a los demonios. Eso nos está diciendo la palabra. Pero siempre y cuando tú estás viviendo bajo la sombra del Altísimo, estás en una comunión permanente con Él. Así que nosotros como creyentes vamos a poder estar tranquilos, porque incluso podemos tener guardaespaldas espirituales que vienen a ser los ángeles, cuidándote a ti. Ahora, ¿qué mejor, pregúntate a ti, qué mejor que tener un ángel que te resguarde, que acampe alrededor tuyo, pero para aquellas personas que temen a Dios? ¿Quieres tener ese tipo de guardaespaldas? ¿O estás buscando tú guardaespaldas ahí de 2 metros con los músculos de Schwarzenegger? ¿Esos guardaespaldas quieres tener? No. Busca pues, y para que tengas esos guardaespaldas espirituales, ¿qué tienes que hacer? Estar en la presencia del Señor, en la confianza en Él, ¿cierto? Séptima lección. El Señor nos pone a salvo. Los últimos versículos de este salmo nos dicen, el 14 al 16, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. En estos versículos, Dios se está dirigiendo personalmente a quienes lo aman, mostrando la profundidad de la relación entre Dios y el creyente. Y acá nos dice lo siguiente, mire, al que me ama, yo lo libraré. Mire, ahí también vemos otro condicional. Al que me ama, yo lo voy a librar, lo voy a cuidar. Expresa una seguridad única. La protección, entonces, la protección divina no es impersonal, no es genérica, no es para todos. Es una liberación activa y cercana. ¿En respuesta a qué? Al amor y a la fidelidad del creyente. Si tú dices amar a Dios y lo demuestras, Dios te va a cuidar. Ahora, ¿cómo manifiesta tu amor a Dios? ¿Sabes cómo? Ya lo hemos dicho y lo voy a repetir. Congregándote, orando, predicando, leyendo la palabra, amando a tu prójimo, ¿no es cierto? Y Dios que promete, te va a amar. Y más abajo incluso te dice hasta que te va a glorificar, te va a ayudar a salir adelante. Lo cual puede implicar también en ciertas situaciones honor, exaltación, una posición de seguridad que va a trascender no las situaciones terrenales, sino las espirituales. Amén. Aquí entonces la respuesta divina que nos está prometiendo Dios no es solamente en momento de peligro, sino, fíjense cómo está terminando la promesa. Adelante el rey David está hablando de que Dios me ayuda en el peligro, etcétera, etcétera. Pero más abajo, ya casi terminando el salmo, nos está diciendo, al que lo ama,
Dios lo va a cuidar. Ya no va a ser solamente en el peligro. Dios lo va a exaltar o va a hacer que prospere. Está indicando que también en tus momentos buenos, Dios también te va a seguir ayudando. Entonces aquí la protección es que un regalo permanente. Dios te va a ayudar y va a estar contigo en todo momento, en los buenos y en los malos. ¿Pero cómo? Como recompensa o como fruto de ¿qué? De tu confianza y de tu comunión con Él. Además, ¿qué te dice? Incluso, fíjese cómo está terminando el versículo. Dios promete, los saciaré de larga vida. Vas a vivir hasta viejito. Aunque con achaques de repente que son naturales de la edad, Dios te va a dar larga vida. Y con esto culmina, miren, lo más importante, que dice la última frase, y le mostraré mi salvación. La mayor recompensa que podemos tener, asegurando que una vida tranquila aquí en la tierra, pero lo más importante, la certeza de tu vida eterna en la presencia del Señor por toda la eternidad. Amén. Este pasaje entonces vemos que es un llamado a amar a Dios con todo nuestro corazón, sabiendo que el amor va a activar nuestra fidelidad y que el poder del Altísimo para protegernos y salvarnos va a estar de permanencia en nuestra vida. Y miren aquí entonces cómo concluye esa promesa del Señor, con la salvación eterna y una vida tranquila, abundante en la vida presente. Y cuando hablamos de vida abundante, que no se malentienda como lo hace este evangelio de la prosperidad. La vida abundante no significa que tenga muchos carros, mucha casa, mucha plata. Eso no significa una vida abundante. Vida abundante significa una vida tranquila, gozosa, que incluso de repente dentro de tus limitaciones materiales puedas disfrutar de esa vida. Como conclusión, morar bajo la sombra del Omnipotente es mucho más que buscar momentos de protección en momentos de dificultad. Es establecer una relación diaria y profunda con Dios, confiando plenamente en su poder y fidelidad. Entonces vemos cómo el Salmo 91 nos recuerda que en Dios encontramos refugio, liberación y paz. Incluso cuando la enfermedad, los problemas, los peligros puedan acecharte, estar ahí frente a ti. Amén. Que esta verdad nos ayude a transformar nuestro corazón y nuestra manera de vivir. No hay que tener miedo al mundo ni a las amenazas de este sistema, sino hay que permanecer firmes en la presencia del Padre Celestial, seguros bajo su cuidado constante. Así, nuestra fe será fuerte y nuestra esperanza inquebrantable. Morar con Dios es vivir en victoria. Amén. 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 Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor te damos por tu palabra a través de este Salmo 91. Gracias Señor porque tú nos has prometido de que vas a fortalecernos y cuidarnos y estar con nosotros en medio de la dificultad, tanto de enfermedad, problemas o situaciones que pueden estar alrededor nuestro y que amenazan con hacernos caer. Pero tú, Señor, nos dices que estarás al lado nuestro. Pero también queda de nuestro lado permanecer en ti. Señor, danos un espíritu que tenga esa actitud de buscarte más a diario, a través de la lectura, de la palabra, de la oración, de devocional o de ayudar a nuestro prójimo. Cuídanos, Señor, y danos la fortaleza para vivir en medio de este mundo cada vez más caótico. Susténtanos también, Señor, y danos lo que necesitemos en este trayecto de vida. Gracias, Padre, por tus promesas y tu palabra. Para ti sea la honra y gloria, en el nombre de Cristo. Amén. Amén.